nosotros estábamos hablando sobre que el Espíritu Santo es nuestro abogado. O sea, Jesús pasó todos los exámenes, toditos, y Él ahora es nuestro abogado, nuestro ayudador. Y el Espíritu Santo está en nosotros, quien nos guía. Por eso es importante escuchar la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a decir, te va a dar detalles. Por eso, hermanos preciosos, sueñen ustedes con negocios, sueñen con empresas, sueñen con el futuro. ¿Quién les va a dar la guía? El Espíritu Santo. Pero a veces hay un pequeño problema, y dentro de la iglesia, porque mucha gente toma las cosas de Dios literalmente. ¿Y quiénes eran esas personas que todo lo que decía Dios la tomaban literalmente? Los fariseos, ¿no? Entonces, a veces nosotros decimos los fariseos, como que los fariseos eran una raza especial, como que los fariseos eran esos barbudos, ¿no? Todos con su vestimenta. Pero hoy en día, también en las iglesias, tenemos fariseos, hermanos. Y son gente muy jovial, muy carismática, que puede jalar gente. Entonces, ¿cómo podemos identificar nosotros Yo sé decirle espíritu, aunque no es un espíritu, simplemente es una forma de enseñar mal. O aprendieron mal una enseñanza y la están transmitiendo igual. Entonces, vamos a irnos a Juan 6:51 y vamos a ver cuando Jesús, él mismo estaba hablando, y vamos a ver qué entendieron los fariseos de lo que él mismo decía. Juan 6:51, y yo voy a buscar Levítico. Ok, miren lo que dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús ahí? ¿Que él se iba a repartir por pedacitos en su cuerpo y le iba a dar a cada uno? No, él estaba diciendo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ahora, los fariseos conocían un pan que había descendido, que su nombre era maná, y había caído. Ahora, ellos vieron este milagro, pero vieron este milagro con sus ojos. O sea, podríamos decir que era un milagro carnal. Pero Jesús estaba hablando de la parte espiritual. Él estaba diciendo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, o sea, de mí, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. O sea, estaba hablando del sacrificio que él iba a hacer. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Dicen: ¿qué tiene? Y Jesús les dijo: de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, y con esta las mató. O sea, no solo tenían que comer, sino tomar su sangre. Y le dice: no tenéis vida en nosotros. Ahora, para ellos era una cosa muy grave, porque hay que entender que los fariseos, ellos recibieron la ley de Moisés, los 10 mandamientos, pero también recibieron un montón de ordenanzas que eran particularmente para ellos como sacerdotes. Y esto lo encontramos en el libro de Levítico. Levítico 3:16, Dios dispone y dice: el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Yahvé, toda la grasura es de Yahvé. Y dice: estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis.
Entonces, ellos sabían, por la ley, que no podían tomar sangre y menos comerse una persona. O sea, los fariseos, según ellos, decían, ¿qué está hablando? Está hablando de canibalismo. ¿Cómo nos vamos a comer entre nosotros? Porque ellos discutían ahí. Juan 6:55. Y Jesús seguía, ¿no? 6:54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ahora, ¿dónde vemos esta representación? Nosotros vemos esto en la Santa Cena, ¿verdad? Y la próxima semana vamos a tener una Santa Cena donde tenemos la partición del pan y el vino que representa la sangre de Jesús. Pero esto es una metáfora y la Biblia está llena de metáforas, de alegorías, de simil. Entonces no podemos agarrar literalmente algo y ponerlo en práctica, porque hay que conocer, hermanos. Miren, una vez mi nieta, no sé qué le dice a mi hija, y mi hija le dice, Anika, ¿cuáles son las palabras mágicas? Entonces, cuando ella le estaba pidiendo algo, ¿cuáles son las palabras mágicas para que una persona pueda reaccionar? Decir, por favor. Y mi nieta le dijo, las palabras mágicas son dili, dili, bubu, o sea, lo que dice la madrina, ¿no? Entonces, si tú vas a tomar las palabras literalmente, sí, pues esas son las palabras mágicas que usa la bruja. Pero ¿cuáles son las palabras que es de cortesía para que la persona se mueva? Es pedir, por favor. Entonces, los fariseos tenían este tipo de problema. Todo era literal, todo era tal como Dios lo decía. Me quedé en la 6:58, ¿no? Este es el pan que descendió del cielo, no como los padres que comieron y murieron. O sea, está diciendo, no es el pan como los padres, ¿no?, de ustedes, que comieron ese pan y un tiempo murieron. Estaba hablando del maná. Cuando ellos salieron de Egipto no tenían qué comer y del cielo cayó un fruto y ellos podían comer de ese fruto. Estas cosas dijo en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. O sea, no enseñó en cualquier sitio, enseñó en una sinagoga donde estaba lleno de fariseos, saduceos, escuchando la palabra. O sea, estaba con un montón, como hoy en día, de teólogos. Es que como yo en este momento tengo aquí a 3 teólogos que yo admiro, más, no sé, predicadores como Dante Hebel, ¿quién más? Otro predicador, Cash Luna, ¿no? Y entonces yo voy a enseñar delante de ellos. Y Jesús, sin ningún problema, se sentó, habló delante de ellos. Y fueron ellos que decían, ¿qué tiene este hombre? A Jesús nada le asustaba, porque él sabía lo que estaba diciendo. Él hablaba la verdad. Entonces, al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Él también tenía sus discípulos, y no estoy hablando de los 12, estoy hablando de otros. Y dijeron, esta palabra es muy dura, no tenemos diente para comer. ¿Con la encía se puede comer pan duro? Debe de doler, ¿no? Hay que remojarlo en el tecito. Entonces, igual, ellos estaban con una comida muy fuerte. ¿Quién podrá oír semejante cosa que está diciendo Jesús? ¿Quién no sabe lo que dice el Pentateuco? Todo judío sabía los 5 primeros libros de la Biblia, todos. ¿Quién no sabe? Y ahora viene a decir él que vamos a comer pedacito de su cuerpo y ahora la sangre. Y esto era una metáfora. Jesús estaba hablando a través de esto. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, o sea, él se dio cuenta que su misma gente murmuraba de él, les dijo, ¿esto os escandaliza? ¿Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Y si ustedes pudieran ver
de dónde he estado y he bajado por ustedes, si esto les escandaliza a ustedes. El espíritu, que da vida. ¿Qué es lo que da vida? El espíritu. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. No son palabras de vida. La carne de nada aprovecha, hermanos. Y a veces oímos las cosas y las oímos con este oído, pero este oído es carne. Pero tenemos que oírlo con los oídos del espíritu para poder entender. Para nosotros es fácil, hermanos, ¿sí o no? ¿De qué estaba hablando Jesús? El cuerpo que iba a dar por nosotros, el sacrificio y la sangre. Fácil, ¿no? Y estos no entendían, bueno, no había ocurrido este suceso todavía. No lo podían entender porque tomaban la palabra literalmente. Ahora, hoy en día, también hay hermanos dentro de las iglesias, y muchos de ellos son cristianos, que se llaman cristianos, que también toman esta postura de fariseo. Entonces, ¿cómo podemos reconocer estos hermanos? ¿O cómo puedo reconocer de repente, yo me estoy volviendo también igual, ¿no? ¿Cómo podemos reconocer? Miren, voy a poner un ejemplo, voy a poner solo 5 ejemplos. Un fariseo de este tiempo, un fariseo carismático, que se viste con sus pelitos levantados, con su saquito, y que ya está en la iglesia un buen tiempo, ya está 10 años, 8 años, 6 años. Entonces él se denomina muy maduro espiritualmente. ¿No han escuchado esa frase? Yo soy un maduro espiritual. Por lo tanto, yo ya no puedo crecer con ustedes, hermanos, porque no me ayudan a crecer. Necesito juntarme con maduros espirituales, porque si no, ¿qué va a pasar conmigo? Me voy a volver un enano. Y yo necesito crecer espiritualmente. Mire, una característica para reconocer a un fariseo de este tiempo, porque Jesús jamás tomó esa postura. Él enseñaba en las sinagogas, pero después, ¿dónde más enseñaba? Recaudador de impuestos, ven, tú del árbol, ven, voy a ir a comer a tu casa, ¿me invitas? La prostituta, ¿quién te ha acusado? Yo no te acuso, a la mujer adúltera. La mujer del pozo. Tú me hablas a mí si tú eres un judío. ¿Y cuál es el problema? Jesús hablaba con todo el mundo. Y Jesús, ¿qué hacía Jesús cuando estaba en esta tierra? ¿No era predicar? ¿Y qué predicaba? ¿Lo que iba a venir? Predicaba del mismo. El Padre y yo somos uno. Nadie conoce al Padre si no es por mí. ¿Qué predicaba? ¿Y a quién le predicaba? A todo el mundo. Jesús nunca tuvo esa postura de que, ¿saben qué? Yo he hecho rema, después he vuelto a hacer rema, después he ido a otro instituto, ya me gradué en la Universidad de Teología, necesito crecer espiritualmente. A ver, ¿dónde están los grandes? Jesús nunca tuvo esa actitud. Esa actitud es de fariseo. Por eso el fariseo, cuando iba a orar, se paraba a algún judío a su lado y el judío estaba ahí. Señor, me he portado mal, he faltado los mandamientos de Dios. Entonces venía el fariseo y decía, gracias Señor por hacerme blanco, limpio y puro. A su lado, ¿no? Y sacaba lo bueno que él era. Hermanos, un verdadero cristiano, y a veces yo escucho esta palabra, ¿no? Pastora, quiero madurar. Bueno, dime qué estás haciendo para madurar. Porque hay mucha gente que lo único que hace es hinchar su cabeza de conocimientos. Y de repente te falta doblar rodillas, un golpe de rodillas, la cabeza, pum, 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 se mueve, cae por el cuello, siempre es más angosto, entonces cae al corazón, ¿no? Y hay temas sobre la madurez espiritual, y sí, nosotros queremos ser maduros espiritualmente, pero ¿por qué queremos llegar a alcanzar a la madurez espiritual? Porque ahí
alcanzamos a la estatura de ¿quién? De Cristo Jesús. Y podemos hacer cosas más grandes que Él, dice la palabra. Pero Jesús nunca tuvo una postura de ser, ¿sabes qué? Yo soy el Hijo de Dios. Si a ti te han dado las leyes, tienes que entender, nunca discutía. Hablaba. Y una cualidad, hablaba con amor. A veces nosotros queremos ayudar a las personas con palabras ásperas. Pero Jesús siempre hablaba con amor y tenía una bonita forma de expresarse. Entonces, cuando alguien empieza con que yo soy maduro espiritual, que aquí soy lo máximo, ¿saben qué? Ya empieza la arrogancia. Tú, hermana, ¿cuánto tiempo estás en la iglesia? Yasmín, sí. 4 meses. ¿Qué puede hablar la hermana Yasmín conmigo? Es una bebé. Que la pastora vea con ella, que le cambie pañales. ¿Se dan cuenta? A veces el que piensa que es maduro espiritual, hermanos, está en pañales. Hasta yo dudaría que ha recibido a Cristo. Porque el cristianismo te hace tener compasión con las personas. Y no importa quién sea. Jesús hablaba con todos, con todos. No tenía ningún problema. Otra cualidad que tienen los fariseos de esta época son los criticones. Los que andan criticando y juzgando a las personas si han crecido espiritualmente o no. Hermano, ¿sabes qué? Mi negocio no va bien. Ah, es por falta de fe. Pues hermano, tienes que tener fe. ¿O qué has hecho? A ver, ¿qué has hecho? Yo creo que el Señor te puede prosperar. Yo no lo critico, ¿ah? Pero Dios te va a sacar de donde estás. Y él dice, sí, no, como él sabe la palabra, tengo fe, Señor, ayúdame en mis negocios. Y de repente, ¡pum!, la misericordia de Dios, y Dios siempre actúa, crece, se levanta, y acá la persona que le aconsejó, lo comienza a ver, y yo no le critico, ¿ah? Pero esa marca de pantalones de jeans, ¿de dónde ha sacado plata para comprarse si está mal? ¿De qué marca es el carro? Y así comienzan a criticar a los hermanos. O simplemente lo que veo más común. Oh, por Dios, tiene un tatuaje. Yo no me junto con el que tiene un tatuaje, ¿eh? No hay una historia bíblica que Dios, bueno, en ese tiempo no era muy común, pero yo les aseguro que si Dios estaría acá, ¿saben dónde estaría predicando? En esa oficina de acá abajo. Ahí al lado nomás, cerquita, ya para hacerlos pasar a toditos para acá. ¿Y qué les predicaría? No te tatúes porque es pecado, no vas a ir donde mi padre, ¿o qué les diría? Es tu decisión. Pero mira, ¿sabes qué? Preocúpate si la tintes, ¿no? Todas las precauciones le daría. Cuídate de la hepatitis C, cuídate de eso. ¿Quieres que te acompañe? Vamos. ¿Qué te vas a hacer? No sé, quiero un animal. El león de Judá, ¿te lo puedes grabar el león de Judá? ¿No? Y estaría así. Y a veces un cristiano comienza a tener ese tipo de actitudes. ¿Por qué? Porque sabe la Biblia. Y entonces, si esa persona no se parece a mí, no es de mi grupo. Y eso no es cristianismo, hermanos. Por ninguna parte este es cristianismo. El cristiano no hace excepción de personas. Todos son iguales. Y todos en algún momento de nuestra vida nos hemos equivocado. Discúlpenme las palabras que voy a usar, pero en un momento de nuestra vida nos hemos equivocado tanto que nos hemos embarrado. Pero es Jesús quien te limpia y quien te levanta y quien te justifica. Pero a veces nosotros decimos, no, el pecado apesta, decimos a veces, ¿no? Sí, huele.
algo que está ocurriendo también en este tiempo, hermanos, dentro de las iglesias, es que hablamos mucho del cuerpo, ¿verdad? El cuerpo tiene este cuerpo tiene manos, pies, tiene un montón de miembros, pero una sola cabeza, ¿verdad? Y en la Biblia nos han enseñado que Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y que todos tenemos una misión y que todos tenemos nosotros un llamado, ¿verdad? Entonces todos, está bien, yo no digo que esté mala, está bien. El asunto es que ese llamado es para edificar el cuerpo. Entonces, yo primero me tengo que ubicar. ¿Qué soy yo? Yo soy mano, ya, yo soy mano. Entonces, en mi mano le puedo decir a mis uñas, mira, hoy día no te has pintado, qué vergüenza. En mi mano le puedo decir, échate crema en la mano, que mira cómo está. En mi mano puedo decir, cuida tus músculos de tu mano. En mi mano, pero mi mano no le puede decir a mi nariz, ¿sabes qué? ¿Por qué no eres oreja? Porque te iría mejor siendo oreja. Y así pasamos muchos en la iglesia queriendo meter a personas en unas labores que no son para ellos, que no es para ellos, que no va a edificar. Y es más, a veces tú te sientes que estás en una parte del cuerpo y lo único que haces es pum, 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 tirar dedo. Así de sencillo. Eso es un espíritu, aunque no es espíritu, ¿ya? Pero para ponerle un nombre, un espíritu de fariseo de esta época, un fariseo moderno. Porque ya no van a encontrar un fariseo de esta época. Además que de esta época también es muchos años atrás, una época muy diferente y también nuestro medio. Porque esto se originó en Oriente, con una cultura diferente a la nuestra. Nosotros somos occidentales, ¿verdad? Somos peruanos, somos querendonis. Unos son que parece que están chupando limón todo el tiempo. Así somos, ¿sí o no? Cuando nos enojamos, ¿qué tienes? Nada. ¿Y esa? Así somos, el peruano es así, no quiere hablar. Entonces nosotros no podemos agarrar la palabra de Dios y ponerla a nuestro sistema. O sea, como que Dios fuera peruano, entonces nosotros sacamos el beneficio. Y dentro de las iglesias comenzamos a actuar de esta manera. Por eso pasa esto. ¿Y qué es lo que muchos a veces quieren hacer? Muy sencillo, hacer clones. Mira, a ver, yo soy pastora, ¿ya? Muy bien, a ver, ¿quién puede ser pastora, pastor? Mire, pastor Ubaldo, usted no es mujer. No me junto con usted. A ver, hermana Teresa, hermana, hagamos un grupito, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿El don de quién es? De Dios. Y Efesios dice que Dios le da el don a quien le dé la gana. Yo doy a quien me plazco. Yo doy el don de esa manera. Entonces, si Dios lo da de esa manera, ¿yo por qué tengo que segmentarlo? Hay un niño de 9 años que es evangelista. ¿Y qué chistoso un niño de 9 años evangelista? Ja, ja, ja. Me río yo de un niño de 9 años. ¿Qué va a ser un niño de 9 años evangelista? Póngalo adelante. Hermanos, yo no sé qué problema tengan ustedes, pero por este lado alguien me dice que tiene un problema en el corazón, eres sano en el nombre de Cristo Jesús, y la gente empieza a sanarse, la gente empieza a caerse, la gente comienza a gritar. Un niño de 9 años. Porque Dios dice, Él mira el corazón, no mira la parte de afuera. Nosotros como cristianos, ¿quién es nuestro modelo? Nuestro modelo, Cristo Jesús. Todo lo que hizo Cristo en esa época, eso yo lo represento. Vamos a otra cita. 8:13. ¿Qué dice? Pues no recibiste, nos está diciendo a nosotros, y acá está hablando Pablo, el gran apóstol, pues no recibiste el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibiste el espíritu de adopción como hijos, el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Cuántos hijos hay acá de Dios? Levante la mano. En primer lugar, ¿quién es un hijo de Dios?
Sí, todos. ¿Pero por qué somos hijos de Dios? Porque lo hemos aceptado, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Y acá dice en la cita bíblica que nosotros hemos sido adoptados, ¿sí o no? Porque no éramos hijos. Ahora, ¿qué diferencia hay en un hijo que es adoptado? Si yo quisiera adoptar un niño, él va a tener todos los privilegios como hijo mío, ¿sí o no? Primero, ¿qué tendría que ponerle? Mi apellido. Entonces ya no habría, ya Francesca tendría un hermanito, ¿no? Si tengo que repartir mi cama, ¿en cuántas partes reparto mi cama? En 3, porque yo tengo 2 hijos, más que he adoptado 3. ¿Se reduce qué? La herencia más chiquita. O sea, si tengo 10 soles o 9 soles, 3 soles para cada uno porque tengo 3 hijos, ¿verdad? Pero hay algo que ese niño no va a tener, lo que mis hijos realmente tienen. La cara de su papá, una, ¿no? Son los genes. Puedo darle toda la parte legal de esta vida, pero no le puedo dar mis genes a un niño que he adoptado. Pero sin embargo, cuando somos adoptados como hijos de Dios, hermanos, Dios nos ha adoptado y nos ha puesto los genes en el espíritu. Eres su hijo. Por eso nos buscamos, por eso nos simpatizamos. ¿Y a quién te pareces cuando tienes los genes de alguien? A tu papá. Y en este caso, ¿a quién nos parecemos? Entonces, ¿cómo debemos actuar en esta vida? ¿Juzgando a los demás? Sino hacer como Cristo lo hizo. Como Cristo es. Miren, les voy a leer, solo nos vamos a ir a Génesis, no estaba previsto, pero vamos rápidamente nomás, escúchenme, no lo busquen, o si lo buscan lo ponen. Miren, el diablo ¿cómo hace? ¿Cómo engaña? ¿Y por qué muchos cristianos caen en este juego? Dice acá, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahvé, Dios había hecho. Entonces, la serpiente era la más astuta, ¿verdad? La cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho que no coméis de todo árbol del huerto, le dijo, ¿no? Y la mujer cayó, pisó el palito, porque Dios le dijo, de todo árbol puedes comer, menos de uno. Pero la serpiente viene y ¿qué le dice? Le formula al revés. Pero tú no puedes, el Señor dice que no puedes comer de ninguno, y la mujer le responde y le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis, para que no mueras. ¿Y qué le dice Satanás? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y le estaba diciendo la verdad, porque no vas a morir. Físicamente comiendo ese fruto no vas a morir, pero sí vas a morir espiritualmente, algo que tú no sabes. Y la mujer miró, se quedó mirando el fruto y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió y también le dio a su esposo. Y ya conocemos que ahí empieza el pecado. Estos ojos fueron abiertos y y conocemos la historia. Hermanos, si nosotros analizamos esto, ¿Satanás le dijo alguna mentira? Le dijo medias verdades, a medias. Se parece, pero no lo es. Y a veces nosotros, cuando queremos tomar un texto bíblico para poder ayudar a otra persona, lo tomamos, pero no lo colamos. Porque lo tomo como a mí me parece, a mi estilo, a mi familia querendona, pero no al estilo de Dios. ¿Y qué hizo Jesús en ese tiempo? Y eso a veces nosotros nos olvidamos. Miren, un fariseo te va a decir lo siguiente. ¿Cómo vas a reconocer un fariseo con un cristiano? El fariseo te va a decir, si no te arrepientes, te quemarás en el infierno. ¿Cómo te va a decir un cristiano?
¿Qué va a ser un cristiano? ¿A quién te va a mostrar? A Cristo Jesús y su gracia sanadora. ¿Sabes qué? Jesús no te juzga, porque Él vino y murió en la cruz, pagó un precio muy alto por ti y por mí, y a Él no le importó qué pecados habían cometido, solo que lo reconozcas. 2 personas estuvieron a su lado, 2 ladrones, uno dice uno bueno, uno malo. Los ladrones son malos, sino que al que se distingue es el ladrón que le dice, tú, pero ¿por qué tú le juzgas si este hombre no ha hecho nada? Y le habla, y Jesús que le dice, por reconocerme, hoy mismo estarás conmigo. Y el otro le llegó altamente, ni siquiera preguntó, y hubiéramos tenido algo en la escritura, ¿no? Y dijo esto. Pero yo me imagino que el otro le dijo, y yo, por no reconocerme, nos veremos ahí en el infierno en un ratito. Así de sencillo. El fariseo no va a dudar, hermanos, que si tú te equivocas, va a venir y te va a culpar y te va a maltratar. 2 cosas que va con una persona cuando de este tiempo, que lee la Biblia literalmente, igual que ellos, y tienen este tipo de actitud. Al toque, no lo va a dudar, te va a maltratar. No te va a hablar en amor, porque cree tener una autoridad, él cree tener una autoridad. Pero Dios te da una autoridad que sí debes usarla para levantar a la persona, no para hundirla. Así que si tú estás cayendo en esto, ponte a pensarte, nada más. Entonces va a venir una persona así, de acuerdo a la palabra, y te va a decir, esfuérzate, tienes que ser valiente, tienes que ser obediente, si no la maldición, el fuego va a caer sobre ti. Eso es muy práctico que ellos te digan. ¿Cómo te dice un cristiano? No importa si te equivocas. Y hagas lo que hagas, tú no vas a poder conseguir tu propia salvación, porque ya alguien lo hizo por ti gratis. Entonces hagas lo que hagas, tú no tienes que hacerlo, solo tienes que reconocerlo y seguir caminando. Ahora, hermanos, ¿qué ocurre? A veces las personas me preguntan y me dicen, ¿cómo reconocemos una persona madura espiritualmente? Para mí es muy fácil, pero a veces los más chiquititos dicen, y yo estoy 3 meses, entonces soy un bebé, dicen, ¿no? El tiempo no indica mucho, pero cuando tú empiezas una vida cristiana, eres como un bebé. Cuando empiezas a caminar, un bebé, ¿cuántas veces se cae al día un bebé para caminar? Uy, un montón, menos mal que tiene pañal, que si no tuviera pañal estaría llorando. Pero se para y vuelve a caminar. Y pasa un tiempo y ya camina. ¿Y cuál es la otra etapa que viene? Que empiezan a correr. Y tíos, abuelos, todos están, ¡guau! Está corriendo. Abren la puerta de la casa y el niño, él no mira los peligros ni nada, simplemente corre. Y así también es un bebé espiritual. Va a caminar, se va a equivocar, pero tiene que pararse de nuevo. Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si aquí hay bebés que hacen esto? ¿Ah? Se caen, se asustan y no quieren pararse. Y después hay que llevar al niño al psicólogo, porque ya no quiere caminar. Pero igual pasa con un bebé espiritual. Te caes, y cuando te caes, estás en el piso. Y cuando estás en el piso, ¿a la estatura de quién estás? De Satanás. Porque Satanás, Cristo lo venció y está realmente en el piso. ¿Y a quién le interesa que estés en el piso? A Satanás. Entonces, sentimiento de culpa, remordimiento y no te paras. Y así como en esa película de los viajes de Gulliver, que un montón de chiquitos vienen y le ponen sus pitas y él se para porque eso es una tontera para él, así. Pero el diablo quiere tenerte ahí para hacer. Pero así es un bebé espiritual. Ahora, ocurre algo también, y esto yo lo he escuchado en muchos cristianos, cuando hay alguien que no hace las cosas como tú querías que haga y de repente, ¡pum!, le va mal. Y entonces dice, ajá, ya ven cómo es el Señor, y todavía te sacan un salmo. Dice, acá dice la palabra que el que hace esto
siéntate nomás y lo vas a ver caer. ¿Ves? La palabra es eficaz. Ese es un fariseo. Un cristiano, ¿qué va a hacer cuando tú caes? ¿Qué hace un cristiano? Hermanos cristianos, ¿ustedes son cristianos? ¿Qué hacen cuando... A ver, ¿ustedes son cristianos? Allá. ¿Qué hacen cuando un hermano se cae? ¿Qué hace esta persona? Le extiendes una mano. ¿Para qué? Para ayudarle. Eso es lo que nosotros hacemos. No hundimos a las personas. Ah, sí, te caíste. Ay, como que no me doy cuenta y lo pisas encima. No. Eso hacían los fariseos, hermanos. Acuérdense que mandaban espías para que Cristo caiga, ¿se acuerdan? Que caiga Cristo. Le mandaban espías para que hagan cosas. Colosenses 2:12 dice: fuiste sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitado juntamente con Él por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Mientras vosotros estaban muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios os dio vida juntamente con Él, perdonándolos todos los delitos. Esta es la cita que yo quiero darles. Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos no era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en la cruz. También despojó a los principados y autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Hermanos, el éxito, ¿quién tiene el éxito hoy en día? ¿Quién lo tiene? Nosotros tenemos el éxito, hermanos. Nosotros tenemos el éxito. Y ahí no está hablando del bautismo de agua, aunque hablando del bautismo de agua en octubre vamos a tener un bautizo de agua, pero el bautizo de agua representa la muerte de Cristo y la resurrección, pero no porque te bautizas en agua eres salvo. Además que el bautismo es en abundante agua. ¿Quién te hace salvo? Cristo Jesús, no el bautizo. Pero tú lo haces porque cuando tú sales y resucitas, porque eso es lo que significa resucitas, tú dices, jamás voy a negar el nombre de Cristo Jesús. Y estás demostrando ante la sociedad y ante todos, soy un cristiano. Eso equivale el bautismo de agua. Pues él dice, pero eso no quiere decir que eres salvo, porque la salvación no es por el bautismo, sino por Cristo Jesús. Y él cuando murió dice que el acta que, esa acta que también la anuló, la puso en la cruz, y no solamente eso pasó, dice en el final que los principados y autoridades lo exhibió como un espectáculo en la cruz. ¿Qué pasó? Que todos los principados y encabezando Satanás mismo fue exhibido como derrotado. Entonces, ¿queda claro que Satanás está derrotado? ¿Está derrotado? Todavía por ahí ladra. Ahora, dice que es como un león rugiente. Es verdad, ¿no? Porque es una cosa chiquita que tiene su bocina y por eso sale esa voz. Pero cuando tú te fijas o cuando tú te caes, ahí es donde te puedes dar cuenta de la estatura que él tiene. Porque es muy chiquito. Y si Jesús lo venció en la cruz, ¿qué tengo que hacer yo con Satanás? ¿Tenerle miedo? Ya sé, me voy a pelear con Satanás, porque él no va a poder conmigo. Si está derrotado. Cuando una persona está derrotada, ¿cuál es el problema? ¿Van a pelear con él? No, está derrotado, nada más. Termino con esta cita bíblica, Gálatas 3:28. Y les voy a dejar una tarea, yo no sé dejar tareas, yo ya me estoy del discipulado, pero durante esta semana quiero que ustedes lean un capítulo, y ahorita les voy a dar el Gálatas 3:24. Gálatas 3:24, dice así: de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe.
o sea, la ley. ¿Quién es la ley? Los 10 mandamientos. ¿Qué ha sido? Tutor. ¿Un tutor es igual que los padres? No. Solo ve, ¿no? Que el niño no le pase. Es un tutor, dice. Pero como ha venido la fe ¿la fe en quién? En Cristo Jesús. Ya no estamos bajo ese tutor. ¿Qué quiere decir? Ya no estamos bajo la ley. Así que todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que somos, hijos de Dios. Porque todo lo que fuisteis bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay chileno, ya no hay peruano, ya no hay venezolanos, ya no hay nada, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos son unos en Cristo Jesús. Todos somos uno en Cristo Jesús. Ya no hay diferencias. Todas las diferencias que nosotros podemos hacer aquí en esta tierra, en Cristo Jesús ya no la hay. Así que hermanos, ustedes que vienen de una tierra de lejos, esta es la tierra que ustedes de repente aquí pueden surgir, pueden ser grandes empresarios y es más, dar trabajo a peruanos. ¿Así? ¿Por qué? Porque ya no hay. Somos uno en Cristo Jesús. No podemos estar nosotros, y si así estamos nosotros en países, que Dios lo pone así, no hay ni griego, no hay ni judío, no hay ni, imagínense en apellidos. Aquí en Arequipa es algo muy clásico, ¿no? ¿Sabes qué? Mi apellido es un apellido de Arequipa, ya, López de Romaña. Oye, esos son apellidos de Arequipa, ¿ya? ¿No han escuchado? De abolengo todavía, neto arequipeño, dice, ¿no? ¿Sabes qué? En Cristo no existe eso y somos uno. Así que pueden venir a apellidos, cualquier tipo de apellidos, somos uno en Cristo. Mi nieta nomás se apellida Roy, mire, tiene de apellido por un nombre aquí en Arequipa, pero somos uno en Cristo Jesús. Ya no cuenta eso, hermano, ya no cuenta. Efesios 4:30, vámonos un ratito a Efesios 4:30. Efesios. Dice acá, para terminar, porque estamos hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Dice acá que no pongas triste al Espíritu Santo, ya no lo contristéis, no dejes que Él se disminuya de ti. Pero ¿cuándo ocurre eso? Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y ahí viene, quítense de vosotros toda amargura. ¿Qué más? Enojo. ¿Qué más? Ira. ¿Qué más? Gritería. ¿Qué más? Y toda malicia, esas cosas que van por segundas esas. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que quiero que lean esta semana? Efesios 4:17. Y ahí están todas las recomendaciones para que ustedes sean felices en este mundo. Para que ustedes puedan decir, yo soy de Cristo. Y nadie pueda decir, mentira, no es cristiano. No. De repente eres enojón y se te sale pues el enojo. Ya pues, ya se te salió pues. ¿Quién es tu abogado? Entonces cuando alguien venga a ponerte un dedo, hermano, usted trabaja creo fuera, ¿no? De Arequipa. Tiene sus amigos, ¿no? En la mina, si no me equivoco. Sí, ya. Y sus amigos a veces vienen y le dicen, vamos, unas agüitas por ahí. También, ¿no? ¿No es cierto? ¿Y qué les dices? ¿Cómo? Dice. ¿Qué les dice? Otro día, ya. Muy bien. Pero de repente alguien viene
El hermano dice, yo soy un cristiano, yo me voy a parar, yo voy a cuidar mi familia, yo tengo mi hijo que es un adolescente, yo lo voy a hacer. Y entonces va donde sus amigos y les dice, otro día tomaremos, un día cuando el infierno se enfríe, le llegue la helada, ese día tomaré con ustedes, ¿no? Pero de repente alguien por ahí le dice, pero oye, tú no tenías, ¿te acuerdas hace 10 años cómo nos tomábamos hasta 2 días seguidos? ¿Sí o no? Más, un día nomás, ya 2 días mucho, no, un día. Un día. Si alguien viene y quiere meterte el dedo diciendo, ¿sabes qué? No me vengas con esas cosas que ahora te has cambiado de religión y que ahora no tomas ni nada por el estilo. Antes no tomabas, ¿sabes qué, hermano? Abogado tenemos. ¿A dónde tenemos que ir? A traer pues mi abogado, que es el Espíritu Santo. Él me va a defender. Él va a tapar la boca de los demás. Él es mi ayudador, que va a hacer que yo no caiga. Y aún así, si caes, y viene tu esposo y te dice, ajá, que por gusto vas a la iglesia, ayudador, abogado, ¿dónde estás? Te va a ayudar con tu esposa. Porque abogado tenemos, un abogado permanente. Nosotros los cristianos vivimos así. Entonces, lean esta semana, a ver, que mi devocional, que tengo que hacer devocional y tienen un tiempo libre, lean Efesios 4:17 hasta el 32. Simplemente son 12 versículos, pero este es su andar hoy en día. Y si no lo hacen, abogado tienen. Ni siquiera yo tengo la autoridad para decirte, ya pues hermanito, ya, ¿cómo es? ¿Sigues? ¿O cómo es? ¿O quieres que te mande de una vez? Porque si no, te vas a ir al infierno, mejor vete para arriba, ¿no? Ya. No, hermanos, abogado tenemos. Amén.